La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, estamos en la cuarta clase de la fenomenología del espíritu de Hegel. Vamos a ver en qué sentidos nos vamos a introducir en la fenomenología del espíritu sin conceptos ambiguos. Esta Bildung, esta educación, este crecimiento del espíritu hacia el saber absoluto, puede ser leído desde el espíritu socrático, ¿no? Es decir, ustedes saben que Sócrates utilizaba la ironía para desmontar el prejuicio y la mayéutica para construir el juicio. La ironía consiste, a través de preguntas, desorientar la conciencia del interlocutor a fin de que el interlocutor entienda la propia inconsistencia de su postura. Y siempre ese interlocutor se termina desesperando, ¿no? Porque no hay nada más desesperante que uno aceptar que está en una postura equivocada, ¿no? ¿A quién le gusta que alguien le diga, che, mira, tu postura es horrible, es inconsistente, ¿no? Por ejemplo, acá está nuestro amigo el doctorazo Federico Yunes, que un filósofo le diga a Federico, mira, tu postura filosófica es una porquería, no sirve, es inconsistente, no da respuesta, no es sólida, no es firme, no tiene, no tiene asidero. Bueno, ¿qué haría una persona que se dedica al derecho hace 20, 30 años y que venga un Sócrates por ahí a removerle su postura, a removerle su asidero, ¿no? Incluso en la religión, ¿no? Que alguien le diga, che, el catolicismo no sirve. Y el asunto no es que te lo digan, el asunto es que vos te llegues a convencer de que tu postura realmente es insostenible, ¿no? Y que tuviste 30 años sosteniendo algo que no. Esto es un ejemplo, ¿no? Yo no estoy sugiriendo nada, simplemente estoy diciendo que cuando a uno le remueven el piso de una postura en la que está firmemente sostenido, bueno, lo más propio que puede pasar cuando alguien era bastante firme en su postura es la desesperación, ¿no? La desesperación. Ustedes tienen que leer a la fenomenología del espíritu como el aspecto negativo de la construcción de la teoría de Hegel y a la lógica de Hegel como el aspecto positivo. ¿En qué sentido? Que la fenomenología del espíritu es lo que en Sócrates es la ironía. ¿Cómo funciona la ironía socrática? Sócrates comienza a hacerte preguntas que te hacen confrontar con tu propia postura.
Arturo me va a entender si yo digo que a través de las preguntas de Sócrates, Sócrates obliga a su interlocutor a hacerse a sí mismo una crítica interna. ¿Se entiende, no? Una crítica interna. Sí. Eso es lo que hace propiamente la ironía. Te enfrenta con la inconsistencia de tu postura. O sea que Hegel, en la fenomenología del espíritu, va mostrando ese itinerario a través del cual la conciencia se refuta a sí misma. Es decir, la conciencia adopta una posición y luego, a través de, podríamos utilizar un lenguaje kuhniano de Thomas Kuhn, no sé si han leído a ese epistemólogo, Thomas Kuhn o Lakatos, una crisis, ¿no? Es decir, la conciencia absoluta afirma una postura, ¿qué es una postura? Un entramado de conceptos que forman una red de significaciones que tratan de dar cuenta de la estructura de toda la realidad. ¿Eh? La filosofía es un modo de articular conceptualmente toda la realidad. Esta es la definición de filosofía de Hegel, ¿no? Y es muy buena definición de filosofía, ¿no? Es decir, ¿qué es la filosofía? Es un modo de articular conceptualmente toda la realidad. Es muy buen concepto de filosofía, es muy buen concepto, es excelente concepto. Entonces, la conciencia absoluta afirma un entramado de redes conceptuales que le permiten dar cuenta de la estructura de toda la realidad. Pero sufre una crisis ese entramado y la conciencia busca otra salida, es decir, busca crear otro entramado. ¿Se entiende? Bien. La fenomenología del espíritu lo que trata de hacer es dar cuenta de ese vaivén, de ese itinerario a través del cual la conciencia absoluta va pasando de un marco de entramados conceptuales a otro marco de entramados conceptuales. ¿Se entiende? Es como que va sucediendo uno detrás de otro. Pero lo que yo quiero desmontar, porque me parece que es muy perjudicial para la comprensión de Hegel, es esta vana comprensión de que en Hegel aparece ese entramado dialéctico bajo la lógica de la tesis, la antítesis y la síntesis. Primero porque son conceptos que Hegel no utiliza. Y hoy les voy a dar prueba de que no funciona, porque hoy vamos a ver el segundo entramado de ese itinerario, que son 8, ¿no? Ustedes saben que ese itinerario cuenta de 8 momentos, ¿sí? Esos momentos son, a saber, la certeza sensible, la percepción, el entendimiento, la verdad de la certeza de sí, la certeza y verdad de la razón, el espíritu, la religión y el saber absoluto. ¿Eh? Entonces, certeza sensible, percepción, entendimiento, autoconocimiento, razón, espíritu, religión y saber absoluto. ¿Eh? Eso se lo tienen que saber de memoria, ¿no? Ese es el itinerario. Pero hoy nosotros vamos a ver el segundo itinerario, que es el de la percepción. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que la percepción va a negar todo lo que ha puesto la certeza sensible o va a ser un desarrollo en función de una nueva postura, en función de la certeza sensible? No es una negación absoluta. ¿Sí? Hoy nosotros no vamos a ver la antítesis de la certeza sensible, la antítesis total. Y con esto lo que yo les quiero decir es lo siguiente: no utilicen tesis, antítesis y síntesis para explicar a Hegel, porque lo van a explicar mal, ¿sí? El que inventó esta lógica para explicar Hegel son alumnos marxistas, sobre todo Alexander Koyev, un filósofo ruso que viajó a Francia a dar unos cursos de fenomenología, sobre todo de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Sí? A esos cursos asistieron Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, este,
Ferdinand de Saussure, y bueno, se dice que Sartre consiguió los apuntes de, de ese curso, ¿no? Pero, ¿qué les quiero decir? Hegel no es tesis, antítesis y síntesis, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? Hegel no hace eso, digamos, ¿no? O sea, lo que hace Hegel es pasar de un entramado a otro entramado, pero ese otro entramado no necesariamente tiene que ser opuesto al anterior. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? No necesariamente tiene que ser totalmente antagónico al anterior. ¿Me van siguiendo ahí? O sea, es posible que en el itinerario haya un quiebre grande, pero no es necesario. Es posible que se dé ese quiebre, pero no es necesario ese quiebre. Acá lo importante para entender Hegel es entender que el espíritu pasa de un entramado a otro entramado, ¿sí? De un entramado a otro entramado. Ustedes conocen en su ciencia escuelas filosóficas que no necesariamente son opuestas, sino distintas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el derecho, ¿qué diferencia hay entre el Foucaultianismo y el garantismo? Bueno, no son opuestos, pero son diferentes, ¿sí? No todos los Foucaultianos son garantistas, no todos los garantistas son Foucaultianos, pero no hay una oposición estricta, no hay una oposición necesaria, eso quiero decir. Obviamente que hay conceptos distintos y a veces pueden ser contrapuestos, pero no es un sistema que se hizo al calor de la negación de otro sistema. Eso es lo que le quiero decir. Bueno, entonces vamos ahora a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, a saber, la certeza sensorial, ¿no? La certeza sensorial. En la certeza sensorial, nosotros captamos inmediatamente la estidad del esto, ¿no? Hegel dice que el objeto aparece revestido bajo la forma de un puro esto. ¿Se acuerdan? El esto y el ¿no? Que vimos ahí en clase. Ahora, ¿qué es esto? Es lo que los medievales llamaban definición ostensiva, la famosa eseidad o echeidad de Escoto, ¿no? Por ejemplo, cuando Nietzsche dice eche homo, está diciendo he aquí el hombre. Una definición ostensiva es cuando uno señala la cosa, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto y digo, ¿cuál es un ejemplo de buen jugador? Y alguien me muestra la foto de Messi. Esa es una definición ostensiva. ¿Sí? Ostentar es mostrar. Ostentar es mostrar, ¿sí? Entonces, cuando alguien da una definición ostensiva, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren piropear a su mujer, díganle, vos sos la definición ostensiva de la belleza, ¿ves? Bueno, es eso. Se señala a la persona y se dice, bueno, la belleza sos vos, ¿sí? Bueno, esa es una manera de piropear, ¿no? Pero se entiende lo que es la ostensión. Entonces, en la certeza sensorial solo cabe la ostensión. ¿Me entienden? O sea, si yo utilizo categorías o propiedades para articular y unificar la cosa, ya no estoy en la certeza sensible. La certeza sensible lo único que funciona es decir, acá existe algo que es un esto, y yo soy un este que está frente a esto. Hay un este frente a esto. Eso es la certeza sensible. O sea, la certeza sensible se circunscribe a captar inmediatamente que adelante de nosotros hay un esto totalmente indiscriminado. ¿Qué significa indeterminado? Que nosotros todavía no le adjudicamos conceptos para hacerlo inteligible. ¿Por qué? Y ya sabemos eso. El adjudicarle al esto que está acá adelante propiedades, cualidades, conceptos o categorías, ya estaríamos en otra instancia del conocimiento que no es la pura certeza sensible. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, la certeza sensible consiste en que el hombre, puesto frente a un objeto, lo capta como un esto, y él se capta como un este frente a un esto. Ahí hay algo. ¡Pum! Ahí termina. Ahí comienza y ahí termina la certeza sensible, ¿sí? No hay una capacidad de discernir las propiedades de ese esto como un objeto que tiene cualidades diversas que se unifican en la sustancia, ¿me entienden? Ese proceso de discernir
las propiedades es otro proceso, ¿no? Hay un libro de Leibniz sobre eso que se llama La identidad de los indiscernibles. Es un libro de Leibniz muy bueno que dice, si no hay una propiedad mediante la cual se puedan distinguir dos objetos, en realidad son la misma cosa, ¿no? Ese es el principio de la identidad de los indiscernibles, ¿no? Bueno, en realidad lo que sucede ahí es que le está dando a las propiedades el carácter de unificar la cosa no se unifica en función de las propiedades, sino en función de la sustancia. Y el principio de individuación es la materia, ¿sí? Pudieran dos entes tener las mismas propiedades y ser dos individuos distintos. Por ejemplo, si yo les muestro dos tenedores como este, son idénticos dos tenedores. Ahora, ¿cuál es la propiedad mediante la cual los puedo discernir? La única propiedad es la sustancialidad, pero si yo niego la sustancialidad, entonces hay un solo tenedor, porque las propiedades son indiscernibles. Bueno, ese es el problema de querer acercarse al conocimiento sin una metafísica realista, ¿no? Pero bueno, no quiero hacerle críticas externas al idealismo ni al racionalismo. Simplemente me quiero limitar a sostener cuál es la premisa de la certeza sensorial, es decir, el individuo tiene que ser totalmente pasivo, no tiene que adjudicarle al ente percibido propiedades, cualidades o diferencias que se distingan categorialmente. Es pura pasividad. En la certeza sensible, que es el primer movimiento del espíritu o del saber del espíritu absoluto, solo hay un conocer esto aquí y ahora. ¿Sí? Un conocer esto aquí y ahora. ¿Se acuerdan del ejemplo que puso Hegel? Yo estoy, por ejemplo, ahora frente a una lámpara. Eso está aquí y ahora. Entonces ustedes me dicen, ¿qué hay aquí y ahora? Lámpara, 7 de la tarde, Salta, Argentina, yo y esto. Esa es la certeza sensible, ¿no? No estoy haciendo un discernimiento absoluto. Ahora, dice Hegel, yo escribo esto, ¿no? Lámpara, 7 de la tarde, frente a mí, esto y este. Así, ¿no? Ahora, si yo escribo ese texto y lo leo a las 7 de la mañana, ese texto ya quedó desfasado, no es verdadero. ¿Por qué? Porque la certeza sensorial queda prendada en el aquí y el ahora. ¿Eh? Por ejemplo, miren, yo digo, la certeza sensible consiste en esto, miren, lámpara, 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 lámpara. Ahora yo hago así, sofá, 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 ya no puedo decir lámpara porque ya no está frente a mí. O sea, no la puedo retener en la conciencia. Si yo hablo no de la lámpara que está como esto frente a mí, sino de la lámpara retenida en mi conciencia, ya son dos lámparas distintas. O sea, la lámpara frente a mí es la cosa que está frente a mí. Esa es la certeza sensible. La lámpara que yo retengo, por ejemplo, yo enseguida me voy a jugar al fútbol, ¿no? Y yo evoco la lámpara en medio del partido y digo, che, dejé la lámpara prendida. Bueno, en mi conciencia son dos lámparas distintas. Está la lámpara real y la lámpara evocada en mi mente. Bueno, la certeza sensorial no habla de la lámpara evocada, de la lámpara representada. No sé si me entienden hasta ahí. No hay una representación. Utilicen esta palabra. La lámpara que está acá frente mío está presentada y la lámpara que está en mi mente está representada. Entonces, la certeza sensible está circunscripta no a la lámpara representada, sino a la lámpara presentada, al estar enfrente de ello. Bueno, para avanzar ahora al próximo capítulo, les pregunto, ¿entienden la certeza sensorial? ¿Entienden en qué consiste la certeza sensible? ¿Hay alguna pregunta, algún aporte que quieren hacer? No hay problema, ¿eh? Tenemos todo el tiempo del mundo, así que si tienen alguna pregunta, Fede, ¿tenés una pregunta? No se te escucha, Fede, no se te escucha. Fíjate si tampoco. Ahí me escucha, profe, no, Ahora sí, Fede. perdón. No hay pregunta en Hegel por la fenomenología o por la esencia, es simplemente el impacto sensible, nada más.
En este capítulo sí, o sea, sí se va a preguntar por lo otro, pero ya es otro momento del conocimiento. Bien, en este momento es el impacto sensible, nada más. Claro, es la pura estidad de esto. Es decir, acá hay esto. Es un esto que está acá. No Nada hay una más. evocación, no hay una capacidad de discernirlo en función de categorías que distinguen esto de otra cosa, que Sí, es sí, el perfecto. discernimiento de la esencia. Estamos, sí, perfecto. Sería como un empirismo radical, así, ¿no? Un empirismo radical. Exactamente, absoluto. O sea, que no se niega a utilizar la razón, digamos, ¿no? O sea, es como, es descripción pura del objeto, así tal cual aparece enfrente, pero, pero sin distinguirlo de ningún otro. Es simplemente Claro, así, el puro claro, ser de la cosa que está ahí enfrente mío, ¿no? claro. Como el bebé que capta la mamadera. El bebé recién nacido capta con certeza sensible la mamadera que está enfrente de él. El Claro, bebé no distingue. mi pregunta es que la mera descripción del objeto captado ya implica una racionalización, digamos, Sí, la sí, nominación. pero mira, yo te voy a utilizar las categorías de John Locke para hablarte de propiedades primarias y propiedades secundarias de los objetos. Las propiedades primarias de los objetos, no sé si me pueden ayudar a buscar ahí en internet, por favor, no me acuerdo. Las propiedades primarias y secundarias de los objetos en John Locke. Pero creo que las primarias son la extensión, el movimiento y la densidad, si mal no me equivoco. Extensión, movimiento y densidad, que son propiedades de las cosas mismas. Son propiedades de la cosa que están ahí enfrente. Y en cambio, las propiedades secundarias son aquellas que el sujeto le adjudica en función de cómo el objeto le impacta a su conciencia. Y ahí tenemos el color, el color, el tamaño, el sentido, el sabor. Bueno, esas son las propiedades secundarias. Bien. Pero si las encontraron, por favor, las Sí, aquí leen está, así. profe. Les dice aquí, las cualidades primarias incluyen solidez, extensión, forma, figura, movimiento, reposo y número. Y las secundarias, color, sabor, olor, sonido y temperatura. Bueno, ahí estamos. Entonces, Fede, la certeza sensible en Hegel coincide con las propiedades primarias de los objetos en Locke. Y lo que vamos a ver ahora, que es la percepción con las cualidades secundarias, ¿sí? Yo les doy una ayuda a memoria para que ustedes entiendan entonces cómo explicar la certeza sensible con las cualidades primarias y la percepción con las cualidades secundarias. ¿Qué les parece? Es como la Excelente. Gile de Husserl. Bueno, bueno, sí, sí, claro. O sea, básicamente es la certeza sensible es lo que para mí es cierto mediante los sentidos en el aquí y el ahora, en ese Per- momento. perfecto, perfecto. Y solamente en el aquí y el ahora. O sea, hay una circunscripción absoluta al aquí y el ahora de la presencia. Heidegger diría, está sujeta a la metafísica de la presencia. Es decir, si el objeto no está presente, no puede haber representación alguna. O sea, no hay certeza sensible si el objeto no está presente. Por ejemplo, yo te digo, pensá en tu abuela, listo, ya no hay certeza sensible. ¿Te das cuenta? Por más Ya, que ya, la ya, 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 ya. Por más que diga mi abuela es gorda, esto y esto, no importa. O sea, la evocación, aunque esté cargada de propiedades sensibles, no es certeza sensible. Porque los sentidos le dan certeza. Es como un hiper. No, porque vos estás utilizando cualidades sensibles a través del entendimiento que adjudica a una entidad que no está presente. Van a entender Ok. mejor si entienden la palabra percepción en alemán, se dice Wahrnehmung. Les voy a escribir acá el nombre para que no se pierdan. Y ahí van a entender un poquito. Chatear. Entonces acá les pongo yo. Acá les pongo, hombre, acá les pongo. Far
Nemungu. ¿Tiene que ver con este concepto de Verstehen? Ah, no, no, no. ¿Leyeron? Var significa verdad y Nemon significa tomar. Entonces, ¿qué significa Farnemu o percepción en alemán? Tomar la verdad. O sea, la diferencia entre la certeza sensible y la percepción es que la percepción, el sujeto está activo, está tomando, está ejecutando una acción. En la certeza sensible, el sujeto es meramente pasivo, es absolutamente pasivo. ¿Se dan Ya. cuenta de eso? O sea, en la certeza sensible, el sujeto se deja impactar por las propiedades del objeto porque las cualidades están en el objeto. En cambio, en la certeza, en la percepción, es el sujeto el que articula las propiedades del objeto. Podríamos decir que la percepción está desarrollando lo que sería en Kant la estética trascendental. Porque para Kant el espacio y el tiempo no son cualidades de las cosas, sino que son estructuras a priori del esquematismo de la estética trascendental. Es decir, el tiempo y el espacio son propiedades que el sujeto coloca en las cosas, pero no están en las cosas mismas. Kant define el espacio como la coexistencia de hechos y el tiempo como la sucesión de hechos. Para mí esta definición de tiempo y espacio es excelente, excelente, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué es el tiempo? Una sucesión de hechos. Está perfecto, ¿ven? ¿Y qué es el espacio? Una coexistencia de hechos, ¿eh? Entonces el tiempo es la sucesión y el espacio la coexistencia. Está perfecto, son definiciones muy buenas. Son definiciones muy buenas del espacio y del tiempo. Ahora, la peculiaridad de Kant es que el sujeto es el que adjudica esas representaciones en las cosas. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo la diferencia que hay entre la certeza sensible y la percepción? Sí, de hecho, ya que salió Kant a la palestra, ahí él hace una distinción entre lo que es la forma del fenómeno y después la representación, que en la representación es lo que nosotros pensamos hacia el objeto. Es la síntesis de la percepción, le llama él. Ujú. Es Entonces decir, son ahí, tres, claro, son tres síntesis las que hace Kant en el prólogo en el prólogo de la edición de la 1781. primera. Es la primera, que esa es la que hay que leer, porque después aparece el prólogo de 1787, donde Kant se olvida la triple síntesis, no desarrolla la triple síntesis. Y todos los kantianos, hasta Heidegger, leían el segundo prólogo y no leían el primero. ¿Y quién es el que recupera el primer prólogo? Heidegger, en su debate con Cassirer. ¿No es cierto? Donde encima la triple síntesis no está en el prólogo, está en la nota al pie de página del prólogo. Y ahí Heidegger encuentra la centralidad de la filosofía de Kant, ¿no? Pero bueno, es Heidegger, ¿no? ¿Se imaginan eso? Cassirer estuvo 40 años estudiando y traduciendo Heidegger al inglés, traduciendo, y al francés, no, al francés creo. 40 años traduciendo al francés Heidegger, perdón, Kant, para que Heidegger lo destroce en un debate, lo destroce. Dicen que quedó deprimido, dejó la filosofía prácticamente, casi le dijo, si yo me dediqué 40 años a Kant, para que este tipo que no se dedica a Kant me pegue una arrastrada así, no me dedico más a la filosofía, me pongo una bulonera, decía, ¿no? Eh, bueno, Gallardo podría empezar a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, este, la percepción, entonces estamos acá.
Podríamos decir que la estidad de la cosa sensible sería algo así como la escheidad. ¿Se acuerdan que yo una vez les enseñé el tema de la eseidad en Escoto? La eseidad es esto, el principio formal de esto, de esto. No de la cuchara, sino de esta cuchara. ¿Se entiende? No hablo de la cuchara, sino de esta cuchara. Esa es la eseidad. La eseidad es lo que constituye esta cuchara. Esta, la de acá. No otra, sino esta. ¿No? Entonces, podríamos decir que la certeza sensible está basada en la eseidad y la percepción en la cualidad universal de lo sensible. O sea, la percepción habla de todas las cualidades sensibles de la cuchara y en cambio la eseidad habla de lo que constituye a esta cuchara. Hay una diferencia entre la cuchara y esta cuchara. El análisis de esta cuchara es la certeza sensible y el análisis de la cuchara es la percepción. Mejor Hegel no les puedo explicar, ¿no? O sea, más claro que esto Hegel, no sé si van a encontrar así más claridad para explicarles, ¿no? Es decir, estoy utilizando todos los medios para explicarles. Ahora, claro, Hegel no recoge bien todos estos análisis de esta manera, no es pedagógico, porque en cierta manera es un autodidacta en la historia de la filosofía. Entonces, si yo pudiera explicar, diría, bueno, acá está Leibniz, esto es Suárez, esto es Tomás, esto es Escoto, esto es esto y esto es lo otro. Hegel prescinde de eso y bueno, particularmente para mí es bastante desesperante leer un autodidacta en filosofía porque no está informado e intenta resolver por sí mismo cosas que ya están resueltas. A ver, ¿cómo les puedo decir? El que no tiene formación escolástica no puede hacer buena filosofía. Así duro, crudo les digo. Sin escolástica no hay buena filosofía. Lo Vos dijo podés no, Gustavo Bueno. claro, vos podés no ser escolástico, pero no podés desconocerla la escolástica. El que desconoce la escolástica hace mala filosofía, así de plano, así de canto. Y yo tuve una desilusión tremenda esta semana porque tenía que presentar, yo estoy haciendo mi tesis y hace 6 meses, 7, que vengo trabajando en la tesis. Y tenía que presentar un avance, mañana sí o sí, si no presentaba mañana el avance de la tesis quedaba libre. Y estaba leyendo Husserl y no me salía nada. Y yo no entendía por qué estaba bloqueado con Husserl. Hasta que me senté una tarde ya enojado, dije, bueno, no, tiro la tesis, no la hago más porque no me sale nada, estoy bloqueado, no puedo hacer una tesis. El tema es que me daba vergüenza que Husserl quiera resolver por sí mismo temas filosóficos que ya están resueltos. Y los escolásticos utilizaban 2 conceptos para resolver un tema y Husserl utilizaba 14. Como yo siempre pongo el ejemplo de Arturo cuando me manda un audio de 14 minutos para explicarme cosas que yo le resumo en 2 frases. Bueno, esta vez mando un audio para decir que ya quedan 2 minutos para ir a la segunda fase de esta clase de hoy. Bueno, van entendiendo entonces, ¿no? Bueno, Hegel no explica con pocos términos, es decir, no explica con pocos términos lo que él explica con muchos términos. Explica con muchos términos lo que podría explicarse con pocos conceptos. Entonces te desespera. Hegel te desespera. Te desespera porque vos decís, pero ¿por qué no explicas así directamente? ¿Por qué das tanta vuelta? Es necesario que hagas 20 páginas para explicar algo que en 2 párrafos queda claro. Y uno reniega. Ojo, que yo no soy superior a Hegel, lo que estoy diciendo es, yo creo que Hegel, si hubiese sido escolástico, hubiese tenido formación escolástico, yo les puedo decir que Hegel es otra cosa. Bueno, creo que con el mismo link nos conectamos y ya comenzamos con la percepción, que es el capítulo 2 de la fenomenología del espíritu. Vamos, vamos ahí nos vemos con el mismo link.
sé si ustedes se dan cuenta, pero la fenomenología del espíritu de Hegel está dentro de los 10 libros más importantes en la historia de la humanidad. ¿Se pusieron a pensar eso? O sea, estudiar y enseñar la fenomenología del espíritu es enseñar uno de los 10 libros más importantes que se han escrito en la historia de la humanidad. Está dentro de los 10 más grandes, ¿o no? O alguien sacaría a la fenomenología del espíritu de los 10 libros más grandes de la historia, junto con la metafísica, la suma teológica, las confesiones, el discurso del método, ser y tiempo y la crítica de razón pura. Ahí, ¿sí? Están ahí. ¿Les terminé de explicar el método socrático para entender a Hegel? ¿Sí o no? No, no, estaba Bueno, desarrollándolo. la ironía es el aspecto negativo, ¿no? Que Sócrates le llama la pars destrugens, la parte destruyente, destructora, ¿no? Donde a través de preguntas, Sócrates hace que el interlocutor se enfrente con su propia postura y encuentre las inconsistencias de su propia postura. Entonces, la fenomenología del espíritu es ese itinerario donde el espíritu absoluto afirma una realidad y la niega, afirma otra realidad y la niega, afirma otra y la niega, o sea, nunca llega a asirse en una tesis absoluta. ¿Dónde es que Hegel va a desarrollar la mayéutica, ¿sí? La iluminación del espíritu absoluto? En la lógica. En la lógica Hegel desarrolla la verdad del sistema. Ahora, el motor de la historia es la negación determinada. ¿Qué es la negación determinada? ¿Les enseñé ese concepto o todavía no? En el curso. ¿Qué es la negación determinada? Fede, No, ¿querías decir algo? no, creo que no. ¿No? Bueno, vamos a estudiar qué es la negación determinada antes de avanzar con cualquier cosa, porque la negación determinada es fundamental. La negación determinada es que frente a una postura universal del espíritu, frente a un entramado de conceptos que explican la estructura de toda la realidad, frente a una inconsistencia se niega esa estructura, pero no indiscriminadamente, no al azar, no al voleo, sino determinadamente. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo quiero viajar a un lugar para pasarla bien. Dice, bueno, voy a viajar a, qué sé yo, no sé, a París. Bueno, pero no tengo presupuesto, es muy caro. Bueno, niegan esa postura y dicen, no, viajo a Cancún, a México. Bueno, esa negación de París está determinada por una cualidad objetiva que es el presupuesto. No es azarosa, no es decir, no, no voy a París, voy al Congo belga porque sí, digamos, ¿no? O sea, esa sería una negación indeterminada. La negación determinada es cuando se encuentra una fragilidad en el sistema y fruto de esa fragilidad se determina la conciencia a descubrir un nuevo sistema. Pero la determinación de esa negación es objetiva, o sea, está dentro de la lógica de la dinámica de la conciencia. Eso es. Recuerden que los primeros 5 capítulos de la Suma contra los Gentiles, digo así, los primeros 5 capítulos de la Fenomenología del Espíritu, habla de la conciencia individual, de cómo procesa el conocimiento cada individuo. Después está el capítulo sobre el espíritu, que esa ya es cómo se desarrolla el conocimiento en función de la Bildung, de la cultura, del Geist, del espíritu. Y en la religión y el saber absoluto es cómo se desarrolla el conocimiento absoluto del espíritu absoluto. Entonces, Hegel estudia los 3 tipos de conocimiento, del individuo, de la sociedad y del saber absoluto.
en la fenomenología del espíritu, ¿sí? Bueno, les voy enseñando todo lo que les tengo que enseñar de la fenomenología del espíritu, porque ustedes después dicen, yo estudié con Jonathan Ramos, y decir, dar cuenta de que saben algo, si no, me van a hacer quedar mal. Van a decir, estudié fenomenología del espíritu con Jonathan Ramos y no sé un pomo de la fenomenología. Bueno, comenzamos la lectura de la fenomenología, ¿no? Si quieren pasarla, si quieren ponerla en la pantalla al texto, también sería bueno, como quieran. Yo les voy leyendo, ¿no? No sé, Arturito, si se puede compartir pantalla. La percepción o la cosa. ¿No me escuchan? ¿Sí? Ah, porque alguien pone se cortó, dice. No se cortó, ¿no? O sea, estamos bien, si me escuchan bien, está todo bien. ¿Sí? Qué cara de porteño que tenés, Gustavito, ¿eh? La certeza Voy a sacar el inmediata. porteño ahora. Me voy a ¿Cómo, sacar bus y querido? me dejo el porteño. Me saco bus y me Ponete pongo el porteño. el porteño, ponete, de parte mía, vos ponete el porteño. Así. Cambiate de apodo ahora. Cambiate de apodo, sí. La certeza inmediata no se lleva a lo verdadero, pues su verdad es lo universal y lo que ella quiere es el esto. La certeza inmediata busca lo universal en el esto, ¿eh? En el esto. Ya lo sabemos eso porque se lo acabo de explicar, ¿no? La percepción, en cambio, lo que a sus ojos es lo ente, lo toma como universal. Es decir, a sus ojos, ¿ven? Hay una posición donde en la percepción la posición del sujeto es la garantía de la certeza. Entonces, podríamos decir así, en la certeza sensible, las cualidades del objeto pertenecen al objeto. En la percepción, las cualidades del objeto pertenecen al sujeto. Podríamos decir que acá hay, desde la certeza sensible a la percepción, hay lo que podríamos llamar un giro trascendental. ¿Entendieron eso? ¿O necesitan que les explique qué es un giro trascendental? ¿Les explico? ¿Sí les explico? Sí, sí les explico. Bueno, giro trascendental, Majo se ríe. Giro trascendental es analizar no el objeto, sino la forma que tiene el sujeto de apropiarse de él. Recuerden que la palabra percepción en alemán es tomar la verdad, ¿ven? Hay un ejercicio, tomar. Entonces, uno puede tomar bien o tomar mal. Entonces, la responsabilidad de la verdad es del que toma, porque puede tomarla mal a la verdad, ¿no es cierto? Entonces, Kant dice, llamo trascendental al conocimiento, no de los objetos, sino de nuestra forma de conocerlos de manera a priori. Este giro trascendental después se convierte en intentio lectoris. Por ejemplo, en el derecho pasa mucho eso, que por ejemplo, los autores de la Constitución de 1994 eran pro vida, pero las aborteras leen la Constitución como si la Constitución tuviese principios aborteros. Entonces, uno les pregunta a los autores de la Constitución y le dice, che, pero ustedes quisieron en el artículo 75, inciso 22, incorporar los tratados de derecho internacional para salvar la vida y proteger la vida del niño por nacer o para destruirla. Y los autores de la Constitución dicen para protegerla. Y las aborteras leen la Constitución como si la Constitución fuese una Constitución abortera. ¿Por qué? Porque ya no importa lo que es la cosa, sino lo que el sujeto quiere que la cosa sea, o lo que el sujeto dictamina que la cosa sea. Entonces, el giro trascendental es un giro a través del cual ya no importa la propiedad del objeto, sino la cualidad del sujeto, o lo que el sujeto quiere, o lo que el sujeto conoce, o lo que el sujeto hace. ¿Eh? Entonces, podríamos decir que en la lectura eso se traduce en intentio autoris, es decir, que la verdad está en el autor, o intentio lectoris, la verdad está en el lector. ¿Verdad? Son como maneras de hacer inteligible esto que se llama trascendental. Entonces, ¿qué es trascendental? Es un giro hacia el sujeto, es un giro hacia la inmanencia, es un giro hacia
la propiedad que coloca el sujeto con su inteligencia en el caso de Kant o con su voluntad en el caso de Scott o de Nietzsche. ¿Ven? El giro hacia la inmanencia puede ser lo que el sujeto pone con su mente, eso es Occam y eso es Kant, o lo que el sujeto pone con su voluntad, eso es Scott y eso es Nietzsche y Schopenhauer. ¿Ven? Bueno. El yo y el objeto son cada uno universales, es decir, cada uno tiene su propia discernibilidad. Ese principio se nos ha organizado a nosotros y es por eso nuestro registrar de la percepción no es ya un registrar que aparezca fenoménicamente, es decir, que puede ser contrastable empíricamente como un estar aquí y ahora frente a esto que está aquí ahora, que está presente en la certeza sensorial, sino que es necesario, es decir, que es universal. Necesario porque responde a una estructura a priori, es decir, una estructura que no es contingente. ¿La certeza sensible es contingente o necesaria? ¿Están ahí? Contingente. La segunda, La certeza sensible es contingente. La percepción, ¿Necesaria? necesaria. ¿Sí? ¿Por qué necesaria? Porque cumple con los requisitos formales de la estructura a priori de la percepción. ¿Se entiende? Entonces, en la percepción, el objeto es lo que hace el movimiento de la percepción. El despliegue y la diferenciación de los momentos es tomado conjuntamente porque hay una fusión del objeto y el sujeto. Y el objeto es lo que es para el sujeto. Acá hay una distinción entre el ser en sí, que es la certeza sensible, y el ser para sí, que es la percepción. En la percepción, el ser es para mí, ser en sí, el ser para sí. El ser en sí es la pura sensibilidad. La pura sensibilidad, ¿sí? ¿Puedes repetir eso, por favor? La certeza sensible es el ser en sí, es la cosa tal cual se da en la experiencia. El ser para sí es como el sujeto diagrama en su estructura a priori el objeto, cómo lo unifica, cómo lo va determinando con sus propias formas de percibir. Entonces, en la certeza sensible, el objeto está unificado por sí mismo. En la percepción, el sujeto es el que unifica al objeto. ¿Sí? El objeto tiene dos propiedades en la certeza, en la percepción. Tiene dos propiedades, que son la coseidad y la propiedad. La coseidad es el estar ahí de la cosa, el ser una cosa, esa es la coseidad. Y la propiedad tiene que ver con las diferencias que hay, las diáforas que hay en las cosas. Por ejemplo, esto, ¿cuántos estos es esto? Un esto. Cuando ustedes dicen, ahí hay un esto, ¿están captando la coseidad o las propiedades? No se escucha, Majo, no te leo los labios. Coseidad. La La coseidad. coseidad. Ahora, ustedes pueden discernir que acá hay tamaño, hay color, hay sabor, hay textura, hay sonido, hay dureza, ¿se entiende? Esas son las diáforas. Esas son las diferencias, ¿me entienden? Bien, ¿dónde está la coseidad de la cosa? ¿En el sujeto que la conoce o en la cosa misma? La unidad de la cosa, ¿dónde está? en la cosa misma. ¿Y dónde están las propiedades que se adjudican a la cosa? En ¿En el la sujeto. percepción? En el sujeto, bien, ¿ves? Bueno, eso es Hegel, carajo. Eso es Hegel. Vamos todavía.
Están entendiendo cosas bien difíciles, les digo, ¿eh? No, no puedo evitar el parecido, bueno, ver el parecido con Kant, que supongo que como era su alumno. No, lo que pasa es que acá está desarrollando ese modo de conocer. Ujú. No son etapas históricas, ojo, no lean a Hegel como si él estuviese haciendo una historia de la filosofía y pasó de los presocráticos a Platón y de Platón a los medievales. No, no es una historia de la filosofía. No es que se van sucediendo históricamente estos momentos, ¿se entiende? Recuerden, como dice Gianvita Vico, en la historia hay corsi et recorsi, ¿no? Marcha y contramarcha, ¿no? La historia no marcha linealmente. Para Hegel tampoco marcha linealmente. Profe, Entonces pero dice, ¿se conocían Kant y Hegel? No. lo que pasa es No digo que intelectualmente, digo así personalmente. creo que no, pero creo que se llevan unos 30 años. Y si no es un poquito más, claro. Creo que cuando Kant había escrito sus obras, cuando Kant había escrito sus grandes obras, Hegel todavía estaba estudiando. Entonces, Sí, no, Hegel se conoció con Fichte y con Schelling. Y con Schopenhauer. Bueno, lo que pasa es que mientras Hegel daba unos cursos de lecciones de historia de la filosofía, se inscribieron 314 alumnos y en el de Schopenhauer se inscribieron 5. Entonces, en el mismo horario, en la misma universidad, en el mismo horario, dictaban cursos paralelos y Schopenhauer empezó a envidiarlo tremendamente a Hegel, ¿no? Comenzó a combatirlo a Hegel tremendamente porque Hegel era muy concurrido, ¿no? Aunque, capaz que yo me inscribía en el de Schopenhauer, no sé, digamos. Dice Hegel, ¿no? Dice Hegel. La certeza sensible es la afirmación de la entidad de la cosa. Eso yo le llamo el principio de eficiencia, ¿no? El principio de eficiencia, es decir, conozco lo que la cosa es. Y yo le llamo a la percepción principio de deficiencia, porque en el principio de deficiencia aparece los discernibles. Los discernibles. ¿Y qué son los discernibles? Yo sé lo que es una cosa cuando sé que esa cosa no es todas las otras cosas. Oh, O lo sea, entiendo. cuando yo puedo discriminar, César, ¿sí? Sí, yo conozco la cosa por medio de todo aquello que no es. El vino es Exactamente. vino y no libro. El vino es líquido y no sólido, ¿no? Entonces sí. Este César ya tiene todo, ya. Claro. Eso yo le llamo principio de deficiencia, porque no conozco por lo que la cosa es, sino por lo que la cosa no es. Ese principio de deficiencia aparece como el yo, el no yo en Fichte. En Fichte, ¿eh? Fichte dice que el yo aparece como un reducto del no yo, es decir, el yo comienza a remover todos los no yo, todo lo que yo no soy, entonces la conciencia que dice yo no soy esto, 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 y por vía de lo que Santo Tomás llamaría la remoción, ¿no es cierto?, aparece a través de los discernibles el indiscernible, digamos, ¿no? Bueno, este es un gran tema de la metafísica, ¿no? Este es un gran tema de la metafísica y de la física, digamos, ¿no? Eh, entonces, la certeza sensible capta la eficiencia y la percepción capta la deficiencia, es decir, capta lo que el ente no es, ¿en función de qué? De un trabajo de negación dialéctica, ¿no? De negación dialéctica. Entonces yo digo, la cuchara no es tenedor, la cuchara no es silla, la cuchara no es mesa, la cuchara no es piso, la cuchara no es techo, la cuchara no es un plato, la cuchara no es agua, la cuchara no es, y bueno, y al final aparece por remoción la cuchara, ¿no? Aparece como una especie de reducto de la negación, si se quiere, ¿no? Che, qué clase que le estoy dando, ¿eh? Bueno, el entonces, está puesto como el no este, ¿ven?
o como el cancelado por lo otro, por una nada determinada o por una nada de contenido, con lo cual lo sensible mismo sigue estando presente, pero no como lo singular que se quiere íntimamente decir, según debía ser la certeza inmediata, sino como el universal, es decir, como una propiedad. Es decir, esa propiedad aparece por la demarcación de las propiedades que le son propias, ¿no? Recuerden lo que les hablaba yo de la unidad, de la individualidad de los indiscernibles de Leibniz, ¿no? Es decir, esta idea de que si dos objetos comparten las mismas propiedades, en realidad son el mismo objeto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la percepción? Cancela, niega, remueve y, y se queda con el reducto, ya no de la inmediatez universal, sino de la mediación. Es decir, el conocimiento de la percepción es mediato, no inmediato. Porque conoce las diáforas, las diferencias. En lo uno separado encuentro muchas propiedades semejantes que no se afectan unas a otras, sino que son mutuamente indiferentes. Esto es, no percibía correctamente el objeto cuando lo aprendía como algo excluyente, sino como él discierno su unidad en función de la continuidad de todas sus diferencias. Las cosas mismas, pues, son determinadas en y para sí, tienen propiedades por las que se diferencian unas de otras, en tanto que la propiedad es la propiedad propia de la cosa, o una determinada en la cosa tiene varias propiedades, pero en primer lugar la cosa es lo verdadero en sí misma. Es decir, la cosa es lo verdadero en sí misma, en cuanto que la coseidad es una propiedad de la cosa misma. Las propiedades de la cosa no son la unidad. La coseidad habla de la unidad de la cosa, que es a priori óntico. En cambio, la propiedad de la cosa habla del a posteriori nociológico. Las propiedades determinadas no lo son solamente en virtud de otras cosas, de la remoción de la que habla César, o para otras cosas, sino que lo son en la cosa misma, pero son propiedades determinadas en ella solo en tanto que son varias y diferentes unas de otras. Ahí hay un trabajo de remoción dentro de la cosa misma, es decir, yo acá en la cosa discierno el color del sabor, el sabor de la textura del tamaño y el tamaño del olor. ¿Se entiende? O sea, yo puedo discernir que el tamaño no es el color no es el sabor no es la textura no es el olor. Por eso dice Hegel, así pues, en verdad, la cosa misma puede ser blanca, pero también cúbica y también picante. O bien, la cosa es el también o el medio universal donde las propiedades subsisten fuera de otras sin chocarse ni cancelarse. Tomada así, la cosa es tomada como lo verdadero y es percibida, ¿no? Entonces, esta misma cosa es roja, dura y pequeña. Lo rojo, lo duro y lo pequeño no son propiedades excluyentes. Pero ¿dónde encuentran su unidad las propiedades? En la cosa misma. Ahora, ¿cuál es el problema metafísico al que se enfrenta Hegel acá? Si las propiedades se unifican en la cosa misma, ¿por qué dos cosas tienen las mismas propiedades? Entonces son la misma cosa, que es el problema que dice Leibniz. Entonces, ¿quién le otorga unidad a la cosa? Si es la cosa misma, entonces todas las propiedades que son semejantes adhieren a la misma sustancia. Entonces, dos cucharas en el fondo son una sola cuchara. O al principio de unidad lo otorga el sujeto cohesionando las propiedades en una misma realidad, en una misma sustancia. Entonces, ¿dónde está el principio de unidad? ¿Lo pone el sujeto o lo descubre en el objeto? Al final, Hegel se va a resolver porque lo pone la conciencia, ¿no? Porque Hegel siempre que tenga una disputa entre el realismo y el idealismo, siempre va a resolverse como idealista. De este modo la cosa queda elevada hasta un también, o sea, también color, también sabor, también olor, también textura, de verdad, al convertirse en una colección de materias y en lugar de ser una, deviene una mera superficie envolvente. Es decir, nosotros la convertimos en una. Si miramos ahora retrospectivamente a lo que la conciencia tomaba antes
y hacia lo que ahora toma sobre sí, a lo que antes le atribuía a la cosa y ahora le atribuye, resulta que la conciencia alternativamente, tanto a sí misma como a la cosa, las convierte en el uno puro carente de pluralidad y en el también disuelto en materias autónomas. Es decir, ahí tenemos dos cosas. Tenemos la cosa presentada, que la conozco por la certeza sensible, y la cosa representada, que la conozco a través de la unificación categorial que ejerzo yo desde lo que, permítanme decirle, el esquematismo de la percepción. Hegel no habla así, pero yo creo que él podría haber dicho así, ¿no? Que tenemos la percepción pura, que es la intencionalidad. Voy a utilizar categorías que no son hegelianas para que entiendan Hegel. No graben esto porque me van a hacer quedar mal, porque no se enseña Hegel así, pero les voy a explicar esto para que entiendan Hegel de una vez por todas. La certeza sensible es la intencionalidad del esquematismo sensible en la cosa, para captar la unidad de la cosa en la cosa misma. Esa cosa, esa unidad de la cosa se llama la estidad de la cosa. El puro esto le llama Hegel y yo le llamo eseidad, es decir, el puro esto de la cosa, la eseidad de la cosa. ¿No es como la intencionalidad de Husserl? Bueno, no. No, porque la intencionalidad de Husserl es que la conciencia tiende a conocer la cosa, pero la conoce dentro de la conciencia. Ah, sí. La estidad de la cosa es un conocimiento que se da fuera del sujeto, porque el sujeto es pura pasividad. En cambio, el esquematismo de la percepción es que es por lo que el sujeto pone que las propiedades de las diferencias de la cosa aparecen unidas en una propia sustancia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el medium universal? ¿Cuál es el medio universal a través del cual todas las propiedades se disciernen en función de dos entidades diferentes, ¿no? Lo que se llaman los indiscernibles. Para Hegel, el principio universal es el sujeto. Es el sujeto. Es el sujeto. Para Hegel es el sujeto. Se la resuelve por el sujeto. Es decir, Hegel es un idealista. Acá, por lo menos en este capítulo, es un idealista. En el primer capítulo, él desarrolla lo que hoy conoceríamos como empirismo radical. El empirismo radical de Hume, así, ¿no? El empirismo radical. Es un empirismo donde el yo no existe, ¿no? Así es Hume, ¿no? Hume, así el empirismo radical, radical. En cambio acá es kantiano. O sea, es un empirismo trascendental, la percepción. La certeza sensible es empirismo radical y la percepción es empirismo trascendental. Esta es la definición correcta de lo que es la percepción en Hegel. ¿Qué clase que le estoy dando, ¿no? Esto es. Bueno, ahí termina, che, ahí terminaron las notas, cortito es. Está linda la fenomenología. Esto se puede resolver en términos de la sustancia y los accidentes, sí. La coseidad es como la unidad autosubsistente de la cosa, es la sustancia. Y las propiedades que añeren a la cosa y encuentran su subsistencia y su unidad en la cosa misma son los accidentes. El gran problema de Hegel es que es un autodidacta. El único problema. Yo sé que todos ustedes son autodidactas en la filosofía, ¿no? Y bueno, pero bueno, ustedes no quieren ser Hegel, ¿no? Pero estoy sufriendo mucho el autodidactismo. Bueno, ustedes no son autodidactas, están aprendiendo conmigo, ¿no? Pero estoy sufriendo mucho a los autodidactas porque Husserl utilizó en un tema 14 conceptos que podía haber utilizado 2. O sea, sinceramente les digo, ¿no? Y no es por soberbia. Yo le hubiese podido sentar a Husserl a decirle, mira, esto se explica así, pum, 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 chao. No, que le da unas vueltas, que no. Miren, les explico lo que dice Husserl porque me quiero sacar esa espina de que la ridiculez de Husserl, ¿no? Husserl dice que la reducción fenomenológica consiste en que nosotros postergamos el problema de la existencia del mundo
para que ingresen los noemas, es decir, las hiles, las materias, ingresen a la conciencia y a través de un proceso noético podamos hacer un trabajo de descripción a través del cual el noema aparezca como un reducto de las hiles, digamos, ¿no? Esa es la reducción fenomenológica. Pero en un libro sobre la trascendentalidad del otro, trata de justificar filosóficamente la existencia del otro. Digo, pero ¿por qué no aplicar la reducción fenomenológica en el otro también? ¿Por qué te negas a probar la existencia del mundo, pero querés probar la existencia del otro si el otro para vos es parte del mundo? Es decir, ¿cómo sabes que hay una diferencia sustancial entre el otro y el mundo si solo se conoce el último reducto que hay en la conciencia por la reducción fenomenológica? Aplica la reducción fenomenológica al otro también, es decir, al prójimo, y date cuenta que el prójimo existe porque aparece en tu conciencia. No, él utiliza un nuevo concepto que es el de la entropatía. Una ridiculez total. Ahí dije, no, abandono la tesis. Cambié de filósofo. Cambié de filósofo. Dejé de hacer la tesis sobre Husserl porque renegué demasiado con él. Mañana me enfrento con mi director de tesis y le cuento que cambié de filósofo porque ya dije, no, no, no. No, ¿Cuál? no, no, no. ¿Eso está en Husserliana o en dónde? ¿Cómo? ¿Eso sale en Husserliana, donde se explayan las categorías de Husserl o dónde lo viste eso? Eso está en Ideas 1 y en un libro que se llama La trascendencia del otro. ¿Cuál filósofo? No le voy a decir jamás, hasta que no esté la tesis, no le voy a decir jamás qué filósofo estoy trabajando. Pero cambié de filósofo y empecé a escribir la tesis y no paro más. O sea, me destrabé totalmente. Era Husserl. ¿Por qué? Porque es un autodidacta. Es un matemático que se dedica a la filosofía y no resuelve como un profesional de la filosofía las cosas. El doctor Well es el que rechaza mucho al autodidactismo. Vi una entrevista de él hace 30 años, tenía todo el pelo bien formado, ¿no? Apenas acaba de ejercer Él hizo una tesis de Hegel y le hacen una entrevista y dice, no, yo he sido bastante autodidacta porque bueno, en la universidad me enseñan las cosas que realmente son muy básicas, ¿no? Realmente todo lo de la historia de la filosofía griega, los medievales, la filosofía moderna, pero sí, yo soy muy autodidacta, eso dice hace 30 años. Y ya las conversaciones que ves del doctor Vuela, dice, no, el autodidactismo es lo peor que le puede pasar al filósofo, ¿no? Entonces ya después de que le cae toda... Lo que pasa es que el autodidacta tiene que leer 30 libros, en cambio el que tiene un buen maestro le dice, mira, no compres Porrúa, no leas Libertador, no leas este libro, lee este otro, no leas este traductor, no leas este comentario, y te ahorra un montón de trabajo. Imagínense ustedes si empiezan a leer Hegel y empiezan a leer Koyev, Ferdinand de Saussure, los discípulos marxistas, comienzan a leer un montón de cosas y pueden estar 10 años leyendo pelotudeces hasta que viene un filósofo y le dice, che, mirá, no leas Koyev ni los koyefianos porque son una porquería. Desde el Mayo francés. Sí, no, Y Llegas entonces a te Hegel. ahorran un montón de trabajo, te ahorran un montón de trabajo. es la importancia de encontrar realmente alguien que sepa enseñar realmente. No alguien solo que sepa, sino alguien que sepa enseñar. Ah, Es claro, lo claro, claro. difícil, es lo difícil. Bueno, gente, ¿entendieron? ¿Entendieron la diferencia entre la certeza sensible y la percepción? Yo creo que quedó clarísimo, ¿no? Ujú. ¿O no? Sí. Bien. Quedó clarísimo. Y si no, queda grabado para los que quieran repasar. Bueno, ya vamos 2 capítulos de la fenomenología, nos faltan 6. Deja tarea, Jonah, una tareita. La diferencia entre la certeza sensible y la tarea que pueden hacer es lo siguiente. Expliquen Hegel en otros términos no hegelianos. A ver si se animan. Ese es un trabajo filosófico excelente. Excelente. Es explicar las ideas de Hegel con categorías extrañas al hegelianismo. A ver si se animan. Para la clase que viene, a ver quién se anima a hacer eso. ¿En qué tema? ¿Certeza Es sensible o la percepción? diferencia entre certeza sensible y percepción. Ok. Ese trabajo que yo les digo es fundamental en filosofía.
que aprendan a decir lo mismo de otra Arturo manera. seguro se anima porque lo hace siempre. Oh, Arturo siempre va a hablar del Parménide de Platón, en la categoría del Parménide. Sí, en términos Ah, no. de Platón. Bueno, gente, preguntas, ¿Esto preguntas. queda grabado? ¿En qué parte se puede volver a ver? Sí, Queda está grabado. grabado. ¿Lo van a subir? Esto queda ya para la clase, para la gente de la clase de Hegel, para el curso de Hegel. Concurso de adivinar el filósofo en el grupo. Adivinen, vayan tirando a ver qué filósofo estoy trabajando. Bueno, nos vemos el jueves que viene y los que son mis alumnos de Santo Tomás mañana, para el capítulo 47 ya de la Suma contra los Gentiles. Meta, Profe querido, un abrazo. abrazo, doctorazo. Nos vemos, Majo, Gustavo, Alonso, Caballo Rojas, todos ahí.